Muy buenas noches y bienvenidos, señoras, señores. Este es nuestro debate público de un martes en el que en el Congreso se debaten esos presupuestos que dicen van a ser muy restrictivos para el próximo año 2011. Se debaten, aunque de sobra se sabe, antes de comenzar ya dicho debate, que van a ser aprobados al contar con los apoyos justos, pero suficientes, por parte del Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria a esos presupuestos. ¿Qué repercusión van a tener para Asturias? Vamos a hablar de eso, también de la liquidación ya del sector naval asturiano, del expediente de regulación de empleo presentado por las empresas de un empresario para muchos de dudosa reputación como es Victorino Alonso. En fin, vamos a hablar de muchas cosas que son actualidad en Asturias y que queremos que analicen sin tapujo ninguno, con total libertad, nuestros invitados que en cada ocasión forman este debate público. En este caso, en este martes, les presento a quienes este día 19 de octubre están con nosotros. Emilio Huerta, Triqui, exsecretario general de Comisiones Obreras de Asturias. ¿Qué tal, Triqui? Una vez más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido. Y Miguel Ángel Llana, que es articulista y que se reincorpora de nuevo después de un tiempo sin vernos, cosa que nos satisface mucho. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé si habéis seguido ese debate, el debate de los presupuestos que va a tener el Estado para el año 2011. Yo esta tarde he podido ver tan solo un poco de la intervención de Rajoy, ni siquiera escuchar en la radio del coche, pero no sé mucho más, aparte de los que vosotros queráis aportar, y aparte de que es... Bueno, el debate se suponía que iba a ser agrio, pero sin más, porque ya de antemano se conoce que los presupuestos van a salir adelante gracias a ese voto, supongo que pagado, ¿no? Triqui. Vamos a ver, yo quiero ser sincero, no me interesaba en absoluto ni verlo, porque lo que se puede haber dicho, yo creo que estaba muy cantado, o sea, pero bueno, sí he seguido un poco por los medios de comunicación, un poco las cifras grandes y demás, ¿no? En ese sentido, bien, que el Partido Socialista esté diciendo, bueno, que son todos unos presupuestos dentro de una crisis hasta progresista, como dicen aquí en Asturias, con lo que queda, lo que está claro que quien quiere un pacto, que es un pacto meramente político, lo tiene que pagar, y lo paga, evidentemente, el Partido Socialista a el Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que el Partido Socialista se quiere aferrar a lo que es el gobierno, mantener la legislatura, cueste lo que cueste. Él sabrá lo que le puede costar a su partido. Yo creo que a nosotros nos va a costar mucho porque al margen de que mantenga lo que ellos dicen en términos políticos, una tranquilidad en la legislatura y eso, queda eso. Eso no da nada, eso en términos políticos lo da al gobierno, lo da al partido que sustenta al gobierno para seguir en el poder. Pero no lo da a la ciudadanía, no lo da en lo que pueda ser abordar problemas serios. Por otra parte, están en una situación donde la oposición está simplemente a ver pasar el cadáver por delante de sus narices, no va a dar, ni quiere dar, ni... Yo creo que la mayoría de las... no tiene muchas alternativas posiblemente en quedar en el plano económico, porque en todo caso se las ha robado ya el Partido Socialista. Es decir, cuando cuando el señor Zapatero lo cogen, le meten en el cuarto oscuro esa noche en Europa, coge tal cagalera que viene para acá y lo que dijo sí, dice no, sin pudor ninguno, y evidentemente plantea unas políticas que están claramente de derechas, liberales, que en todo caso que las hiciera el PP, pues bueno, pues no era mucho... ¿Podría hacer algo más, crees, Triqui, o no? No, y estoy convencido que el PP va a ir por ese camino liberal, y por ese camino no va a ser políticas que favorezcan a la clase trabajadora ni que favorezcan a la mayoría del pueblo. Es nuevamente las políticas de los banqueros, es decir, de los que nos han esquilmado, de unos de los grandes que nos han metido donde nos han metido, están ya frotándose la mano y están preparando otras y haciendo otras y diciendo a los gobiernos y a los estados qué hay que hacer. Y con lo de Felipe González, es que como se mete ahora por medio mucho, pues ven, está plantado. Y termino para cerrar. Hombre, esto es un pacto político que se lleva una gran tajada el PNV, de 400 y pico millones, una serie de competencias que yo al menos quisiera saber si el señor Zapatero llegó
a romper la caja única o no. Por los datos que hay, yo no me gusta andar manipulando. Tampoco se ha aprobado es que hay muchos, que se haga público. Sí, pero por eso hay muchos subterfugios por ahí que habría que ver el negro sobre el blanco o qué va a pasar ahí, porque esto sería de una gravedad tremenda, ¿no? Si hay una persona es capaz de romper la caja única de la Seguridad Social, apague y vamos, porque será capaz de vender lo que tenga que vender por mantenerse un año y pico que no la va a salvar de las próximas, todo lo contrario, yo creo. ¿Y todo esto para Asturias es bueno o malo? Dice Areces que el acuerdo de gobierno con PNV y con Coalición Canaria es bueno porque aporta una estabilidad y es bueno, dice, para España y para Asturias. ¿Creéis de verdad que es así o al revés? ¿O a nosotros esto no nos va a venir muy bien? Yo es que la credibilidad que pueda tener Areces a estas alturas de la película me parece que es muy pequeña. Es decir, es que después de lo que han estado haciendo y de lo que pretenden seguir haciendo y de su forma de gobernar, diríamos, bueno, pues en petit comité, a espaldas de todo y enfrentándose con todo, y pues no me parece que lo que pueda decir tenga credibilidad. Es decir, es un poco lo mismo que los debates en el Congreso. Es decir, en el Congreso yo creo que se escenifica un poco, diríamos, una especie de parodia. Los acuerdos están tomados antes, los números están hechos antes, y el otro día leía, no recuerdo, un comentarista de estos así de profundidad, que había dos partidos pero un solo ideario, que realmente los dos están defendiendo lo mismo, es decir, tanto el PSOE como con palabras y con terminología diferente, unos en plan, diríamos, en plan, iba a decir ateo, libre, en plan no confesional, y otros en plan confesional, pero en definitiva da igual. Es decir, al final los dos están practicando la misma política económica, las mismas privatizaciones, qué sé yo, la incineradora que el PP apoya en Gijón, ahora dice Gabino, que también es del PP, que Oviedo no se va a apuntar porque cuesta un huevo, y además es verdad. O sea, en donde gobierna el PSOE ponen incineradora, por ejemplo, que vale una pasta, y donde gobierna el PP y se opone el PP, y lo contrario, pues, es decir, al final se trata de firmar un cheque en blanco a un concesionario, a un gran constructor, para que se gaste 400 millones de euros. Ahora ya lo han subido 300, pero la mitad de esa incineradora vale 300 millones en cualquier lado, pues el doble valdrá, el doble, más los sobrecostes, que aquí, aquí hay una cosa que ya es como el IVA. Es tradición. En otros sitios, efectivamente, es como el IVA, aquí hay un plus en el IVA, que es un 20, un 30, hasta un 45% más, o 50% más, caso del museo. Pero yo creo que no tienen ni rubor, a mí mismo ya me da vergüenza hasta decir que están en los debates hablando de temas que hace 20 años que los plantearon, y que además alguno me tocó a mí en representación de los grupos y sindicatos que llevamos de Asturias en Bruselas, como era la cuestión de la variante Pajares, ligado a lo que pueda ser hoy el AVE, la autovía del Cantábrico, todas estas cuestiones y demás, ¿no? Bien, otra vez otra pila de retrasos y somos el culo del mundo. Y no el culo del mundo porque además, para el Partido Socialista a nivel de Madrid, a nivel central, Asturias hace mucho tiempo que sabe que no le influye para nada. Ella lo contabiliza a nivel de votos, son 8 diputados, 4 y 4, esto da igual que suba un poco para arriba y para abajo, no va a dar nada, que más da que les dé, que les quite, que nada. Y entonces quien muerda ahí es pues donde pueden sacar y les importa muy poco. Y quien se ha metido una dentellada tremenda fundamentalmente es el PNV. Alguna migaja se meterá a la coalición canaria, y nosotros otra vez a ser los paganines, y además a ver otra vez la región, algo que yo siempre venía diciendo. A mí hay un dato que es un problema estructural que demostraba que es mentira que en Asturias se hubiera resuelto el problema, lo que tanto aireaba el señor Areces. Vamos a ver, los 4 puntos que estamos en la tasa de actividad, que es un elemento fundamental, seguimos estando en diferencial respecto a España, y no digo ya a Europa, lo que demuestra que aquí nos ha metido mano realmente a lo que podría ser un cambio de lo que es el modelo productivo asturiano o modelo económico, que llaman otro, que eso ya es
a mayores profundidades. Es decir, que se siguió con los chiringuitos, al tran, viviendo un poco de la construcción como se vivió en todos los días, es decir, de burbuja, y de una serie de proyectos, en principio muy ambiciosos, pero que quedan todos renqueantes, que al final nos metieron un lío, y estoy convencido que va a ser un lío a la larga, y si no lo veremos con el tiempo, lo del museo, toda la obra que ahí se metió, la incineradora, otro elemento de ese calibre, ya solo faltaba que en el tema de Luca, que ya algunos técnicos dentro de la medicina ya dicen que es un modelo acabado el que se va a plantar ahí, cuando ya va renqueante en muchos aspectos, con unos desvíos increíbles, igual que en el museo, que no tienen explicación, por pudor. El mismo Blanco lo dijo en un momento. Es decir, se ha vivido de burbuja aquí también, pero además se han dilapidado cantidad de fondos que vinieron, que no se han sido capaces de rentabilizar ni de hacerlo racionalmente. Lo más gordo, para que demostrar que no había ideas, es que haya cantidad de millones todavía sin poder usar, porque no hay cabeza para plantear problemas de proyectos que sean solventes, que sean de otra región, ¿no? Tal como decía Areces. Yo creo que Areces vendió siempre humo. Yo, como nunca creí en Areces, o creí muy poco en Areces, yo creo que ya en su primera legislatura la aguantó medianamente bien, dejar a un tipo de ilusión a un tipo de sector de gente, y a partir de ahí pues se vio ya en sus votaciones como ya cayendo abajo, y ahora bueno, pues lo que acaba de decir el compañero, credibilidad que pueda tener en Asturias ya tiene Areces, yo creo que es muy poca. Yo no quiero ser pesimista, yo soy optimista. Lo que pasa que los optimistas es como los exámenes. Uno al examen tiene que ir, a una asignatura tiene que ir con optimismo, es decir, prepararla con optimismo, sabiendo que es difícil y que es fácil que no se pase. Pero bueno, hay otra convocatoria y otra más, y las que hagan falta. Entonces, mira, es que cuando las cuentas que hacen mal, que si burbuja y tal, yo creo que está todo muy bien calculado. Es decir, o sea, yo creo que estamos discutiendo como si ellos fueran tontos. De tontos no tienen un pelo, es decir, tendrán de otras cosas que hablabas tú, del rubor y de calificaciones personales, podríamos poner cantidad, pero de tontos no. Es decir, mira, una cosa tan simple, porque además eso se ve desde la Campa de Torres. Yo, perdón que hable tanto de Gijón, pero es lo que controlo, porque podíamos... No, es que la gran impresión eso está escrito. No, pero podríamos hablar aquí también de 50.000 magullos que hay por aquí, en Oviedo y en Avilés. Se ven las básculas de entrada de los camiones, y ahí se pesan los camiones con la cantidad de piedra, de tierra o de lo que lleve, y se pesan al salir, se sabe cuánto. Bueno, pues están discutiendo porque hay una diferencia de 60 millones de euros. 60 millones de euros, pues multiplicado por el precio que decían que pagaban la piedra, que no están echando piedra, ahora están echando a la escombrera, y bueno. Y ahora que está acabando la obra, ahora se enteran que hay una diferencia de esos 60 millones de euros, que multiplicas a 18 euros la tonelada o el metro cúbico por tonelada, y al final salen algo así como 300 y pico mil camiones de 30 toneladas. O sea, maletín bueno. No, o sea, ¿cómo se puede decir eso y que el fiscal general de Asturias y la Guardia Civil y los de Archaina y los otros no estén ahí a meter los presos ya mismo? Porque ¿cómo se pueden perder 300.000 camiones de 30 toneladas cada uno? Y además se enteran al final de la película. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues mira, ahora no hay dinero, el dinero se va a financiar con la ampliación del puerto. Vi un artículo otro día de Ceinos, se financia con la ampliación de tráficos. Claro, estaba previsto que para ahora tenía que haber 30 millones de toneladas, estamos por 15 millones de toneladas. Eso sumo otra vez. Bueno, ya. Y al final, ¿qué pasa? Que se acabará privatizando el puerto del Musel, porque llegará alguien de esos que forman parte de la UTE y dirán, eso, para mí, una concesión por 100 años y encima me pagáis la luz, me pagáis el agua y me ponéis el servicio completo. Y entonces, yo creo que el tema va por ahí, es decir, no va mal, eso ya se sabía. Primero fallaron las estaciones eólicas, después fallaron los molinos de la estación, lo de biodiesel, el Belinchón, Duro Felguera, después ahora HC dice que aquí no sé qué, la regasificadora está a mínimos ya, vamos, lo que están levantando, que hasta el 2015 ya no hay ciclo combinado y no lo va a haber después del 2015, el carbón no se puede quemar porque el tema del CO2, además se está importando menos y además el carbón se está acabando. El EBH, que es la que descarga el carbón en el antiguo puerto, que la iban a trasladar al otro lado, ¿para qué? Si el carbón ha bajado
un 70%, a la mitad, o no sé cuánto ha bajado, un montón, y los minerales parecidos. Y es lo que tienen. Sí, pero vamos, yo no es que tenga ninguna fe, ni crea que son tontos ni nada. Lo único que digo que en plan económico en este país, y aquí también, evidentemente, se ha camuflado un tipo de que iba todo bien, riqueza en el mundo del trabajo porque había mucho empleo, etcétera, etcétera, con la clásica burbuja que desde el exterior, cantidad, uno que leyese, que entrase en internet, leyese ya comentarios por fuera, nos lo estaban anunciando, y lo sabía cualquiera hasta te decía, de propios emigrantes. Yo siempre uso, a donde iba, una parte de revisiones del coche, un emigrante que me decía, pero mira cómo nos dan, pero si es que me dan, tío, mi honrado, y lo demuestra su categoría, dónde está, cómo llego y tal, es que me dan para esto, yo recién casado, sí, trabaja mi mujer, pero mi mujer es tan habitual, no tanto como yo, pero vamos, no puedo ir a tal, no solo para esto, se me dan para aquí y hasta para el coche, sin ningún tipo de problema ninguno en el banco y demás. Claro, han creado unas expectativas porque de aquí había empleo, metieron a todo el mundo tal. Ahora ¿qué están haciendo los bancos? Quieren ahora ir, si lo leísteis hoy, sale, me parece hoy o ayer, quieren los bancos ir a atacarlos, dada la morosidad, ir a atacar al país de origen para embargar propiedades, etcétera, etcétera, porque claro, la gente esa que tuvo que claro, y ahora no se tienen a dónde tragar, a dónde vende los pisos y tal. ¿Qué quiero decir con eso? Que haya creado un modelo de vivir durante unos años en este país, una burbuja que empezó, hay que decirlo la verdad, con el PSOE, quien más la alimentó fue el PP de la época Aznar, cuando él está diciendo, llegamos nosotros y se hizo una economía buenísima en este... No, oiga, usted diga la verdad. La economía buenísima que usted digo, cuando presumen de ella, la hicieron a cuenta de este desastre que hoy tenemos, no es real, porque a mí hay que decirme para el futuro dónde leches vamos a meter la gente que salió despedida de esos sectores que no van a funcionar más en la vida, que tienen ese tal, ¿cómo vamos a hacerlo? Sin un modelo productivo distinto, y ese modelo productivo distinto ni quieren arreglarlo, ni quieren ponerse a arreglarlo, o no tienen ni capacidad, porque por arriba es por donde se dirigen lo que interesa en este mundo, y que hay que producir hoy para hacer lo que dices tú, los chanchullos, chupar, y dónde están los millones de camiones, y nada más. Lo último que queréis decir por cambiar de asunto, venga. No, hombre, yo es que no sé, yo digo, igual estamos hablando lo mismo de distintas formas, ya, efectivamente, pero yo es que no quiero ser pesimista para nada. Yo pienso que las cosas pesimista en el sentido de que yo pienso que las cosas al final se tendrán que arreglar. Yo el otro día decía que habrá que luchar para que no haya armas, para que no haya algo así, para que no haya otra guerra, porque si hay otra guerra será la última. Es decir, venía a decir más o menos lo mismo, que no nos podemos permitir el lujo de montar otro Cristo como el que montó hasta ahora, porque vamos, entonces sería la última guerra que o lo evitamos o ya no hay nada que hacer. Yo creo que aquí pasa igual, es decir, o luchamos por lo que tenemos o no. Ayer veía en la 1, en un debate que era casi, yo creo que vergonzoso, se veían los follones de Francia. Y claro, yo no digo que esté bien todo lo que se hace en Francia, ni muchísimo menos, ni que los franceses sean, ni muchísimo menos, no digo nada. Yo lo único que digo es que, pero tampoco se puede presentar lo que presentaban, nada más que presentaban la parte conflictiva, un coche cardía, no sé qué, la foto que la metían en primer plano ahí donde estaba bueno. Y entonces decía uno, hombre, es que nosotros afortunadamente no llegamos a esos niveles, que van ya casi por una docena de huelgas generales. Y dije yo, joder, pues esa yo creo que va a ser la receta. Precisamente tienen un 7% de paro, un 8% de paro, y no el 20%. Tienen una cobertura... Y protestan porque se pasa de 60 a 62 años la jubilación, claro, aquí de 65 a 67. Y el 70% de la población de acuerdo con luchar, y ahí entran intelectuales, no intelectuales, obreros, estudiantes, todo. Por una sociedad más preparada, más culta, más democrática. Que mentía, porque decía que cerraron las gasolineras, vamos, las estaciones de suministro, mentira, porque fueron los camiones también los que se pusieron de huelga, los camioneros. O sea, que no era solamente... Bueno, entonces, quiero decir, que precisamente, claro, dije yo, joder, pero si nosotros tenemos un 7% de paro, aquí no se movía ni Dios, tenemos el 22%, tampoco se mueve nadie. Esto, si montaron una huelga el otro día, una huelga y una manifestación ahí en plan banderita, que así abulta más, porque claro, una bandera en una foto vale por 10 o más, ¿no? Y además si es de colorito más todavía, y si además es colorado, pues bueno, rojos tremendos. Pero yo creo que la solución, y decía, es que la legalidad la tiene el Congreso,
porque han sido elegidos y es ahí donde, y la legalidad no la puede tener en la calle. Y ponía, claro, porque al pueblo amordazado. Y ponían entonces una imagen de un coche quemando. Y digo, joder, serán cabrones. Y dice, porque claro, están usurpando la legalidad de los votos, que es donde realmente se depositó. Pero claro, ¿y qué se puede presentar ahí? ¿Y cómo se presentan? Y aquí en Sarkozy que se despida, que ya sabe que no va a ser presidente. Sí, sí que todavía reclame, pero bueno. Pero se lo van a cargar. La calle no, el factor solamente decir que prohibir las manifestaciones y cualquier otra cosa. Bueno, no todo debe ser culpa de los gobiernos. Hay también, no sé qué os parece a vosotros, la actitud de algunos empresarios, por ejemplo, del carbón. Ayer conocíamos, hoy mismo se ha presentado un expediente de regulación de empleo para 450 mineros, casi unos 300, creo que eran de esos 400, cerca de 300 eran o son asturianos, por la empresa de Victorino Alonso, por el grupo Alonso. Está todavía por medio ese asunto de si se cobró, si no se cobró, y del futuro del carbón. ¿Qué pensáis vosotros de esta situación a la que ahora se enfrentan estos mineros? Vamos a tener, me imagino, como consecuencia de esto en breve otra vez movilizaciones como las que estuvimos hace unas semanas. Yo creo que casi mejor se lo preguntamos a Zapatero, que es mi amigo de Victorino, y al propio Partido Socialista, que le dejó campear y le deja campear a su aire, ¿no? Bueno, yo, siendo lo más objetivo yo también se lo preguntaría a Javier Fernández, que estuvo muchos años de director general de Energía, estuvo de portavoz en el Congreso también de Energía a nivel nacional, después estuvo aquí de consejero de Industria, y ahí se coció, estoy hablando de los años 90 hasta principios de este siglo. Bueno, perdón. Pero para no ir tan lejos, preguntáislo a... Sí, pero, porque claro, un patrono, dentro del margen democrático y de leyes y demás que tiene, si tú le dejas huecos suficientes para campear a su aire, campea a su aire en favor de sus intereses, que no tienen límite, y bien, usó incluso hasta... las movilizaciones le venían de maravilla, las usó para poder tirar del teto más, para sacar más dinero todavía, para presionar más dinero todavía, para presionar incluso de aquí hacia Europa, cuando el propio Partido Socialista no tiene las ideas claras, digan lo que digan en la propia Europa. Tenía que hablar, claro, ¿usted está apostando realmente al carbón, sí o no? O está más en lo que Almunia dice, pues si ya se acabó, que el 14 cerramos y punto. Almunia le viene a decir que eso es socialista. Y entonces están jugando a doble carta. Políticamente a doble carta, que me preocupa bastante más eso que las actitudes que pueda tener este señor. Y de cualquier forma, si no se le quiere hacer uso de ERES y demás, claro, hay que defender a los trabajadores y demás, el ERE, para aprobarlo, tiene que estar de acuerdo sindicatos, él y el gobierno. Ahora bien, me temo que al final se lo aprueben, tengan más a tirar del teto, para ir un poco más en el tiempo hasta el final pegar el machetazo. Pero mientras pegamos el machetazo, que posiblemente lo tengan planificado, oye, estamos llevando dinero, estamos llevando, digo, al patrón, y alguien más por los caminos que te llevan a ese tipo de políticas, por el camino se quedan. Un poco lo de los, no sé cuántos camiones dijiste, que yo lo que hay que preguntarse, y hay que preguntarse qué pasa con la fiscalía, qué es la justicia en este país, dónde actúa, y para quién actúa y cuándo actúa en términos políticos. Claro, pero cuando estás viendo hoy que el gran follón que hay en el Tribunal Constitucional es seguir con las cuotas todavía políticas, es, pues bueno, decir, mira, está todo bien preparado, cuando lleguéis vosotros al poder vais a hacerlo vosotros, ahora estamos nosotros, lo hacemos nosotros, y seguimos con las mismas cantinelas de cierto. Pues a mí me parece lamentable porque en el fondo no están entrando al fondo, porque no les interesa entrar al fondo, y por lo tanto, si quisieran ahora frenarlo, ya lo tenían que haber frenado mucho más tiempo, y ahora ¿qué van a decir? ¿Freno y acelere? ¿Y los trabajadores qué? ¿Siguen sin cobrar para que se vuelvan otra vez a movilizar, para que vuelvan a conseguir las elecciones por el medio que vienen? Y a vivir de esto no hay políticas, no hay seriedad. O sea, yo es que no, que yo soy pesimista en mil cosas, pero soy pesimista en lo que está pasando en la política en este país desde hace mucho tiempo ya. Fundamentalmente digo los dos grandes partidos porque son los que de verdad se llevan el gato al agua y demás, ¿no? Yo creo que
bien, otros tiempos, pues no es que fuera algo para tener encuadrado ni mucho menos, pero bueno, había ciertas ilusiones, había unas creencias todavía. Yo creo que ahora mismo hay tal descafinado que la gente está para lo que está, cobrar, vivir bien, hacerse sus chollos y demás, y no ser claros para nada, o sea, no se pelea por las cosas. Porque no se puede decir que la gente está lo que está, vivir bien y a sus chollos y tal. Con un 20 y tantos % de paro, no se hablo de esa gente. No, estoy hablando de la élite política, y es de lo que estoy hablando yo. Estoy hablando de la élite política y estoy hablando de la élite patronal, porque meter ahí, yo no voy a meter en la patronal la cantidad de pequeñas empresas que trabajan como negros los patrones del autónomo y tal. Yo estoy metiendo a quien manda realmente, las cúpulas de los grandes bancos, las cúpulas de los dos grandes partidos políticos, igual unos que otros. ¿Se me entiende? Y es de lo que estoy hablando yo. Que es donde se cuecen las habas, los banqueros, etcétera. Yo no estoy hablando del resto de la sociedad, que estamos a verlas venir, aunque nos demos cuenta, porque no podemos hacer otra cosa. Ahora, ¿no? Mire, hay un tema de empleo que eso, para eso está el gobierno, o debería de estar, para realmente reconvertir y dirigir un poco la cosa y no dejar a la gente en la estacada. Es decir, cuando las inundaciones, yo creo que fue de Pakistán, que había varios millones en una provincia que es media España, pues decía, ¿para qué queremos el gobierno si realmente no nos ayuda ahora? Venía a decir, o el gobierno, el Estado. Es decir, en el momento en que el Estado, el gobierno, realmente desaparece de ahí de los problemas y no está más que para organizar lo que está pasando aquí, el atraco legalizado, pues para eso realmente no hace falta un Estado. Para eso montamos aquí un país de bananero y punto. Bueno, pues y me hizo gracia porque era un paisano, ¿no? No tenía nada más que un montón de rapacinos alrededor y decía que ¿dónde estaba el Estado? Que si el Estado no le ayudaba, que para qué yo no quería. Mira, hay una cosa, bueno, dos. Acaban de aprobar, diríamos, el mix de lo que están hablando de lo que es la energía, duplican las inversiones para renovables, lo cual me parece muy bien, y después aumentan un 6% el tema del nuclear, que es otro pancho que hay metido, y sin embargo lo reducen del 12 al 8 la parte del carbón. Por temas del CO2, por temas del carbón hay que importarlo, por un montón de problemas. Eso va a tener consecuencias sobre las explotaciones de mineras que haya, de antracita o de... Pero claro, eso no quiere decir que eso tenga que pagarlo directamente precisamente los trabajadores o las víctimas, sino que eso es una cosa que se debe venir y que eso habría que haberlo ido reconduciendo. Y lo comentabas antes de la justicia, y lo comenté yo también, el tema de la justicia, hay una noticia bastante curiosa, claro que eso no va a salir en los medios, entre comillas. El sindicato, en lo que era antes el SOC, el Sindicato Obreros del Campo Andaluz, que ahora es el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, o algo así, resulta que tiene 400 juicios pendientes, 400.000 euros de multa, que es una pasta para un montón de gente que está en paro, y el paro por ahí en Sevilla, Andalucía, es muy duro. Sí. Y después las jornales tampoco son nada del otro mundo, estamos hablando fundamentalmente del sector agrario. Y ayer lunes tenían los dos líderes, el Gordillo y el Diego Cañamero, tenían un par de juicios. Pero claro, están hasta atrás de juicios y hasta atrás hay 200 o 300 encausados y juicios. Y entonces dijeron que no irían a ningún juicio más mientras esta justicia fuera lo que es. Y entonces se van a negar una especie de desobediencia civil al tema de los juicios. Los llevarán porque los pillarán y los llevarán esposados o los llevarán como los lleven, pero que ellos no vuelven a un juicio más ni quieren saber más nada del tema. Y a mí me parece que es una situación durísima, pero yo creo que lamentablemente es la situación que les queda, con 400.000 euros y además dispuestos a asfixiarlos a base de multas. Si tú llevas a la gente contra el paredón y ya no tiene salidas, ya no tiene... ¿Cuántas multas ha habido en Naval Gijón, por ejemplo, con la cantidad de millones de euros o cientos de millones, o en Juliana hay un magullo ahí montado de la leche? El otro día, hará un mes, y no quiero hablar de mí, pero bueno, no es de mí, publicaron en Occidente, en el occidente de Asturias, un artículo sobre las minas de Gijón, de Cangas de Narcea. Sí, lo publicó la Nueva España, solo la parte de Occidente. No sé por qué no lo sacó a nivel de Asturias. Ahí está implicado
Javier Fernández, que está implicado, por supuesto, el alcalde Cuervo estuvo 24 años de alcalde en Cangas de Narcea, solo 24 años, pues hablamos de los dictadores y hablamos de tal. Y después yo no sé, en fin, como premio como tal, acabó siendo senador, ahora es senador, con lo cual ya tiene inmunidad parlamentaria, con lo cual haya hecho lo que haya hecho no se le puede tocar, y cuando se le pide tocar tendrá ya 99 años o más. Y es curioso, el otro día, bueno, nadie dijo nada de ese artículo, ahí está, Gijón tenía que haber recuperado toda aquella zona, quedaron los pozos abiertos, Uralita por allí, hierros, escombreras, los ríos hechos una porquería, etcétera, etcétera. El gobierno, no sé cómo, la financiación que había era 1,3 o 1,4 millones de euros, y el Seprona, que es la Guardia Civil, 4 miembros del Seprona, pues certifican que allí no se ha hecho nada. Ya se reclamó por activa o por regresiva, y eso está en el juzgado, el tribunal, el fiscal no sé qué, todavía no hay prisa en darle traslado al tema, y no pasa nada. Pero eso, bueno, es así y no me voy a escandalizar. Pero otro día me tropecé con un concejal del PP y le comenté, oye, hay un artículo que salió en la prensa de Occidente, en la Nueva España concretamente, sobre este tema. Y en el tinglado está metido Javier Fernández, además de Cuervo. Yo creo que podíais tirar por ese tema. Dios me libre yo ir con el PP, pero bueno. Y no es que tú le marques la línea de... No, ni que me arribe para nada, pero ya era un poquitín por... Ya me lo presumía, la respuesta es que no me interesa. Es decir, ahí hay un posible escándalo que les puede favorecer cantidad y tienen la manta, ahí está publicado en páginas digitales, en la Nueva España, Nadie se mueve. Pero es que el problema el fiscal tampoco tiene prisa. Joder. Claro, ese es el tema. Es el tema. Pega una patada a un cubo de la basura, a un cubo de la basura y no pasa nada. Cárgate una industria cárgate una industria. Pega una patada a un cubo de basura y te cae un muerto. Desde dentro de una industria, cárgate la industria, cárgate la televisión de Asturias, como se la cargaron, y no pasa nada. Bueno, señores, nos vamos a ir a publicidad, si les parece, y volvemos a la vuelta. No hay que olvidar, y no lo olvidamos los que tenemos que circular por Oviedo, que son los Premios Príncipe. Es la semana de los Premios Príncipe, eso dificulta mucho también el circular por Oviedo. Trae otras muchas ventajas. Vamos a hablar de ello y a Triqui, que además le gusta el fútbol, de cómo no han dejado que jugadores de la selección española, Triqui, vengan a estar aquí. Claro, como juegan partido al día siguiente en muchos casos, pues nos vamos a quedar sin Villa, sin muchos otros, ¿no?, internacionales que darían el prestigio debido a esta entrega de este viernes, ¿no? Bueno, ¿estamos ya en antena? Hablamos después de la publicidad, ¿vale? Nos vamos a publicidad, era por introducir un poco el asunto. Vamos a publicidad y volvemos de inmediato. Aquí estamos de vuelta ya de esa mínima pausa publicitaria para hablarles de la actualidad en Asturias, para seguir debatiendo sobre ella, y si hay algo tremendamente actual en estos momentos en Asturias es sin duda los Premios Príncipe, la solemne entrega que se va a vivir el próximo viernes día 22 a las 6:30 en el Teatro Campo Amor, como cada año. Unos premios que llegan a su 30ª edición. Bueno, luego entramos en lo del fútbol, que probablemente es lo que más esté dando de sí, de lo que más esté hablando dentro de esos Premios Príncipe de Asturias, la ausencia de determinados jugadores de la selección española, pero luego entramos en ello. Primero, si queréis, hablamos de forma general de estos premios, de esta 30ª edición de los Premios Príncipe de Asturias, lo que queráis opinar sobre el asunto. Triqui. Bien, yo los Premios Príncipe de Asturias en términos generales no fue algo que me mantuviese en ilusión. Todo lo que se decía que era un elemento clave para Asturias, para el devenir de Asturias, todas esas cuestiones, bueno, son las gaitas de siempre, ¿no? Porque puestos a ser crueles, habría que decir, bueno, ¿cuánto se gasta el Estado, diferentes autonomías, ayuntamientos, en pago para todo este montaje? ¿Y qué es lo que realmente, en concreto, pueda beneficiar a Asturias más allá de, bueno, de una media semana a ciertos hoteles y demás? Porque además la mayoría de los hoteles que se llenan con eso lo pagamos nosotros mismos, porque lo paga la propia organización de los actos, etcétera. Es decir, no viene gente para aquí. El que se conozca por afuera, pues es un poco como el cantar.
todo el mundo conoce la Asturias Patria Querida, ¿no? Y decían, ves el himno de los borrachos, porque lo conocía todo el mundo, y cualquier borrachera, en cualquier parte del mundo podías escuchar algo con la canción española y tal, y sin embargo eso no tenía nada que ver con el que diese o no diese. Y luego, incluso, últimamente, yo creo que se deterioraron bastante, se les vio bastante el problema, yo creo, en unos años acá, en querer transformarlo incluso, no para lo que en un principio decían que quería que fuese, sino un poco en plan marketing, dice, de buscar más al personaje que más pueda tener incidencia en aparecer mediáticamente que en sus valores concretos de tal. Y además se vieron cosas hasta... luego entrarán del deporte, pero hasta algún deportista que aún siendo muy bueno, otros sabían que habían tenido más títulos siendo mejores y no se les había dado, ¿no? Se les vio primero que ya estaba bajo una manipulación de ciertas cuestiones hoy enclaustradas. Claro, hoy si alguien dice en aquellos momentos, hoy está difunto, como ya está apareciendo ahora, al señor Samaranch, dónde estaba metido, el gran patriota que era, dónde pagaba, qué cosas hacía, qué ejemplo daba, real, eso es lo real, lo que nunca se entra en este país, lo que las justicias entra para el pobre diablo que robó un chorizo, pero no entra para el de tal. Pues bueno, yo quiero decir que a mí no me interesó nunca mucho. Y luego ya, pues la pregunta que nos hará, pues entraremos entonces ya más en lo concreto a ese otro tema, que es más concreto, ¿no? El tema de los precios, la primera pregunta es ¿quién premia y a quién se premia realmente? Es decir, ¿qué categoría o qué autoridad científica, tecnológica o literaria o tal tiene el señor que dicen que da el premio, el Príncipe de Asturias? Es decir, volviendo a la primera pregunta, es decir, realmente los premios son para confirmar o reafirmar un principado, a unos príncipes que no tienen más peso específico que lo que pesan los premios. Los premios que, como dice Triqui, pagamos los demás. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, hombre, a buenas horas, mucha gente que realmente sí son gente muy buena, realmente ellos son los que realmente están premiando a los premios con su presencia. Es al revés de cómo lo pintan. Es decir, el que venga un personaje de cierto nivel, pero a ese no somos nosotros, y mucho menos los príncipes quienes tienen que reconocer que ese personaje realmente pues tuvo una vida de investigación o de trabajo, de literatura o de las artes o de la sociología o de lo que fuera, sino que es al revés, por un lado. Pero por otro, se está aprovechando los premios también para consolidar determinadas ideologías o determinados personajes auténticamente impresentables en cuanto a su rollo político, social, etcétera, etcétera, e incluso para dar el visto bueno, como mencionabas tú, pues hablando de Samaranch y de muchos premiados cuyo paraíso fiscal está fuera de España. Y más de uno, más de un premiado. Y más de un premiado, joder, pues menudo ejemplo. O sea, ese es el modelo que debemos dar al personal. Y entonces, claro, pero yo creo que esto es una especie de barra libre que tenemos que pagar todos para que los anfitriones, en este caso son los príncipes, pues realmente justifiquen su cargo y su sueldo y su apartamento de 500 metros cuadrados. Muy monárquico no le veo yo, ¿eh? No, yo de monárquico precisamente no creo que me pillen, ¿no? Pero nunca, pero vamos, tendría que estar muy mal o tropezar o equivocarme o ser de noche, pero no, pero monárquico, ¿por qué? Es decir, monárquico era el alcalde de Cangas de Narcea, que tuvo 24 años. Pues eso es casi una dinastía. Todavía no lleva los 24 años, ¿no? Todavía queda. Y pasará como a Juan Carlos, al Carlos el de Inglaterra, que se jubilará sin mojar. Sin tocar el trono. Sin mojar. Sí, sí. Triqui, hablamos ya de fútbol. Decías, en la pausa publicitaria me confesaba que eso se arregla enseguida. No sé por qué se arma, bueno, sí se sabe por qué se arma, ¿no? Hombre, lo que es la mayoría del pueblo, yo no voy a negar que le gustaría tener ahí, pues bueno, en lo previo, pues decir, todos los seleccionados, todos los campeones del mundo, poder tocarlos un poco, ir ahí y mirarlos y tal. Bueno, ahora bien, a mí a nivel de seriedad y de objetividad, a mí me parece que lo correcto es que cuando se le dio un premio a una selección que fue campeona del mundo, que es la nuestra, en España, que jugaron muy bien, etcétera, etcétera, que eso es cierto, un gran equipo, con que esté institucionalmente, que es quien lo representa, por los jugadores, el capitán, el seleccionador, que tampoco distorsiona a nadie, porque no tienen que entrenar ese día, no juegan al día siguiente,
Y, oye, pues si quieren dejar otra silla, pues que se la dejen al señor presidente, que le gustará encantar, supongo yo, de la federación, el presidente de la federación, y ese triunvirato, pues bueno, ahí representa de sobra. A mí no me extraña que teniendo un partido al día siguiente, como tenía, con lo que implica al Barça o al Madrid, dos entrenadores de la categoría de Mourinho, de Guardiola, dijeron, yo no dejo a la gente ir de excursión, punto. Guardiola lo arregló más diciendo muy bien, como diciendo, que vaya quien vaya, quien vaya no va a jugar el sábado, dijo, como diciendo, es un poco que lo entienda. Yo creo que Mourinho patinó un poco sin darse cuenta que el presidente del Madrid es don Florentino, y don Florentino Pérez es un industrial con tentáculos en 1000 partes ya, no solo de España, del mundo, de Europa, etcétera, y las cosas institucionales. Si el Bernabéu es el elemento clave de hacer negocios en este país durante muchos años, lo fue en la época franquista, lo es en la época, lo siento porque sé que eres del Madrid, no quiero decir que mezclarlo con el buen equipo que tuvisteis, que no fue el mío, en otros tiempos. Bueno, pues que se hacen negocios como para decir, hombre, por lo menos llevo al capitán, claro, porque además ahí coincidía que el capitán es García, ¿no? Y posiblemente dejan venir alguno. Yo, para mi punto de vista, como polémica, pues no me interesa ni normalmente. Aquí no sé si tocaría, pero a mucha gente de los de ahora, o de los de antes, mejor dicho, tocaba ellos ir a misa y a comulgar y el rosario todos los días. Ahora ya ¿A mí que no me tocó? No. A mí me tocó forzado, como pues, todo el mundo, cantar a María en la escuela, porque te hacía cantar a María, cantar el Cara al Sol, como a todo el mundo, a ver quién se libraba. Pero cuidásete, ahora ya no se canta el Cara al Sol, no se va a misa, no se reza el rosario, no se comulga. Ahora 3 partidos de fútbol diarios, y si no, te jorobas. Y el que no vea 3 partidos de fútbol diario no está al día, y ya no oye tal, y a mí me hizo gracia lo que dijiste antes. ¿Cómo? A todos nos gustaría tocar. A mí no. Tocar a un futbolista. Yo tocar a mí para nada. Quiero decir, no, pero a la sociedad, los chavales, la gente, le gusta tocar la pantoja, y van a tener que meter la presa, y tengo miedo que el Partido Socialista la indulte con 3 millones que debe de. El Código Penal ha omitido una figura muy grave, y es que la televisión, por ejemplo, está haciendo apología de la delincuencia y de los faltosos, porque es que los de ¿cómo se llama? El rollo este de la pantoja, y el marido, y el otro, y el de la moto, y el alcalde, y Marbella entera, joder, y se están haciendo ricos ahora más que antes todavía. Pero la televisión tiene una ventaja, que tiene un mando que cambias de canal o lo apagas incluso, joder, y no pasa nada. Pero, y hay gente que no tiene tele. Pero mientras haces zapping y no haces zapping no te da tiempo, porque pasas de uno a otro y siempre y el mismo. Lo que tenemos que pensar que por qué pasa eso y tiene tantas audiencias para que los medios tengan que andar peleándose en novelas rosas, en mariconadas de esas, porque es donde sacan los grandes dineros, los grandes anuncios. La leche, es lamentable, pero eso responde a la sociedad que hay. Yo para nada veo eso. Yo sé lo que veo de televisión. Es al revés. La sociedad que hay es también lo que se crea, es decir, o sea, ya se ha dicho que no habría príncipes si no hubiera vasallos, o no habría reyes si no hubiera súbditos. Ya se ha dicho, pero claro, ya se encargan de elevar a las alturas a un modelo de social donde triunfa lo que triunfa, el ir de chuleta y el ir de coche descapotable y el jugar al fútbol y el tal, y que estudie su santa madre. Y pues así nos va, claro. Y es jugar un poco el modelo de la lotería, es decir, o sea, porque jueguen 4 y ganen 4, los demás no ganan un duro. Y luego una cosa que quiero decir, no para bien, yo con mucho respeto, porque hay también dentro de ese sector gente buena y tal, pero el mundo, lo mediático, el periodismo deportivo, y sobre todo en el fútbol, es de una penuria tal. Claro, es que o eres un poco literato, inventas otro tipo de cosas para hacer una entrevista y cierta cosa, ¿sabes? Porque para querer escribir todos los días del rollo es de caete. O sea, yo soy futbolista con algo y claro, no me podrían hacer entrevistas porque tengo que mandar a no sé, poco más que a la mierda, haga el favor, no tiene que preguntar o qué, porque claro, o está repitiendo tonterías todo el día de lo que hace, porque claro, no hay para sacar, ¿no? Y entonces créanse polémicas falsas, se mezclan unos follones para que pelee la gente y unos contra otros y una cuestión sin dar contenido. Es que no debe haber nada más aburrido
pedido que entrevistara a un futbolista, ¿no? Pero si es que, ¿qué va a decir? El futbolista sabe jugar y ¿qué quieres que diga? Oye, pues no puede meter gol, pues mira, porque hay rachas y no puede meter. ¿Qué quiere? Más o menos las 4 frases habituales, la pelota cuando no quiere entrar. Seleccionan 4 cosas también para que en términos políticos no entren de grave en alguna cuestión, ¿no? Si ves a los jugadores del Athletic Bilbao, en ese sentido siempre estuvieron muy preparados en el sentido, quitando la época de Iríbar un poco, que estuvo metido más en follonado y tal, oye, lo justo y se evaden tal. En Cataluña, bueno, algunos saltó por ahí por medio tratando de entrar, pero en general los fuertes derivan a otro lugar, para que tuvieron ahí un cantante de presidente, el presidente que teníamos de nuestro equipo. Yo me alegro mucho y ojalá lo cepillen ahora, pero lo bien trincado, ¿no? en tal. Y estoy de acuerdo con una asamblea así de ese tipo. ¿Cómo es esto que marcha la gente toda ahí? ¿Quiere que quede? Y, o sea, a ver, esos 80 millones que tienes ahí ocultos, ¿qué pasó? ¿Dónde lo gastaste? ¿Y esas tarjetas de quién? No son del socio, y gastándolo para espiar al contrario, al que bien hacer, gastarte tu rollo y encima aprovechar para ir por Asia, África, Oceanía, haciendo empresas tuyas que no sabe lo que hay ahí metido. O sea, yo lo que no entiendo es que tú por trabajar tengas que pagar impuestos y estos por jugar y ganar un pastón, encima todavía lo subvencionan. Es decir, yo no entiendo estoy de acuerdo contigo. Yo no mis debates, joder, me cago en la leche. Soy del Sporting y dije ni Sporting ni Oviedo financiación a ninguno, a la base, al deporte base, no tal. Si hay que dar algo. Al Oviedo o al Sporting, y me da igual, o al Sporting o al Oviedo, o en el orden que quieras. Estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo es que el ayuntamiento con dinero público está financiando a esa gandalla? Y además les perdonan la seguridad social, no sé qué, les regalan el trau, les cobran un euro por alquiler, y entonces ahora van a poner la puerta aquí ni a la puerta no sé qué, porque no sé cuánto, y venga perres. Joder, tenéis que ponerles un impuesto como a los demás. O sea, tú cualquier tienda que esté enfrente, o cualquier bar, o cualquier casa, tiene que pagar un IBI, tiene que pagar una pasta. Eso por vivir, que es un derecho constitucional. Todos tenemos que pagar, menos los del fútbol, que encima les subvencionan. Joder, yo no lo entiendo. Y eso voy a preguntaros yo, si no sería... Cuando a un médico le están negando el sueldo, a un maestro, a un profesor de instituto, a un funcionario, a cualquiera, o a un albañil, me da igual, le están negando el sueldo, no, aquí ganan 5 millones de ficha, más 1 millón de sueldo, y encima hay que subvencionarlos. Y el club entra en pérdidas, entonces hay que arrimar el hombro, venden el mareo, aquí vendieron con el magullo que hubo aquí con el ¿cómo se llama? Con el estadio del Oviedo, con el Bellavista, con el Buenavista, joder, y nosotros vimos un duro y encima poner perros encima, y es que no lo entiendo. Eso iba a preguntaros. Yo estoy de acuerdo contigo, y además públicamente, como tuve ocasión de estar en otras eso y de mano ya, lo dije, soy del Sporting, en contra del Sporting del Oviedo, de nadie que yo no estoy de acuerdo con que se dé esas financiaciones. Eso iba a preguntaros, si no hay en una época... Y luego lo quitan, lo más grave, todo eso que dijiste, más de dar al deporte, da la base, a donde estás a los guajes que están preparando, que por lo menos están haciendo pero no, es que quitan dinero para dar a eso. Eso iba a preguntaros, si no, en una época en la que se supone que estamos en vacas flacas y hay recortes en prácticamente por todos sitios, como que el mundo del fútbol efectivamente, y el de algunos eventos relacionados con ello, pues como que va por otro camino, ¿no? Y efectivamente burbuja. No hay esos recortes, ni hay... Llegará burbuja, no le queda más remedio que llegar burbuja. ¿Qué está pasando? En Inglaterra están cayéndose todos, los grandes clubes. Yo creo que la lectura es otra. El fútbol los romanos inventaron el pan y circo, ¿no? ¿Por qué no están financiando? Porque si no lo financiaran no habría fútbol y entonces la gente a lo mejor pensaba en otras cosas. Pero va a haber fútbol igual, y atiende al chaval que ve el fútbol, el que se enamora de su equipo, que la mayoría de guajes y tal, no tiene ni idea lo que significan los millones que gana Ronaldo, ni el otro, porque antes hacía igual con Kubala, con Di Stéfano, con el otro, pero para que ahora la capacidad mediática es más, y quien mantiene eso no va a poder mantenerlo, es burbuja, porque no hay jugador que valgan esas cifras, y como están en burbuja, caerá, porque están cayendo los equipos, y solo van a quedar en manos quien está haciendo el negocio, los 4 que robaron medio Rusia, los 4 jeques que robaron tal, que compran los equipos, el Manchester ayer mismo, ¿no? Otra vez en quiebra. Yo no me estoy refiriendo a eso, mira, si los equipos caen o dejan de caer, eso es otro tema que no tiene que ver con el que hace falta pan y circo, que es lo que está viendo, es decir... Pero eso va a verlo. Yo no estoy hablando de esa parte, estoy hablando de la parte burbuja. Pero porque eso va a existir toda la vida al fútbol. En esa burbuja va el rollo del pan y circo. Es decir, ahí tiene que haber movida
y tiene que haber novela rosa ahí, que si no, y además enfollonan al personal Bueno, que con que venga Casillas y Del Bosque no se deslucen los premios. Suficiente. No hace falta tampoco que vengan los 20 y pico jugadores de la selección, ¿no? Me trae sin cuidado que se desluzcan, que no se desluzcan, que llueva, que no llueva. Al final los que somos los urbanos de Oviedo de toda la vida, ese día pues es un día malo porque tienes que pedir una mesa para poner los sitios habituales durante mucho tiempo antes. Hay mucho barullo, mucho tal y bueno, salvo las 4 la poca gente que se pone a las colas, que se pone para entrar toda la vida a la ópera y hace el paseillo para ver a los príncipes, ver no sé cuánto, pues bueno, esa gente, oye, pues ¿qué vas a hacer, no? Pero igualmente, Miguel Ángel, ¿no? Con que vengan tampoco les suscita mayor interés. Yo no, pero sí creo que no aporta gran cosa. Mucho movimiento y mucha historia, pero al final es como la nata. Pero ¿no creéis que sí, que los premios dan un prestigio a la ciudad, que hace que se hable de la ciudad durante no solo la entrega? Eso es lo que venden, que montemos unos premios para dar prestigio, coño, pues demos prestigio, montemos un centro de investigación que nos sale mucho más barato y están escatimando los duros para cosas realmente elementales, o qué sé yo, o arreglemos la playa de Gijón, o arreglemos, yo qué sé, no sé, 50.000 cosas que se podían hacer con ese dinero. Es decir, se podían hacer muchas cosas con ese dinero, que no un prestigio. Lo dejo, si hay mucho mito, un prestigio. Como no me va a demostrar nadie lo concreto que da. A mí nadie me dijo nunca. También conocían, dije, Asturias por la Asturias patria querida. ¿Y eso qué? Nadie me dijo a mí, ni en Francia, ni en Inglaterra, ni en Oriente Medio, ni en ningún lado, me preguntó de dónde era y hay que explicarle tal. Nadie mencionaba los premios y nadie mencionaba nada de nada. O sea, eso, o que si el Oviedo había subido o el Sporting había bajado. Yo creo que eso, hombre, sí fuera, pueden mencionar el Madrid o el Barcelona, pero yo creo que un país es algo más que un equipo de fútbol. Y si realmente un país solo es un equipo de fútbol, entonces realmente lo tenemos crudo, ¿eh? Y así nos va, claro. Y aunque venga Woody Allen ni nada de eso, ¿no le veis vosotros una repercusión? No os convenzo, por lo que veo, vamos, sobre la bondad de los premios. Yo no sé el día a día, el sueldo hay que ganarlo día a día y no el viernes se monta aquí, y que al final son 4 gatos. Mira, se acordona Oviedo, eso sí, porque si hay un atentado terrorista, ahora resulta que Bin Laden no está en una cueva, parece que está en un hotel en no sé dónde. Joder, si tuviéramos después de 11 años, en el 7% del paro, como estaba en Francia, mira la que están armando, en vez de estar al 20, 22, o vete a saber lo que estamos, porque si ponemos bien los datos en condiciones, posiblemente viéramos que es más todavía, y espera a ver hasta cuándo se quita. Pues eso es lo que da una ciudad, lo que es bueno para la ciudad, que haya trabajo, que haya actividad real y demás. Bien, que luego al lado hay ciertas cuestiones, pero a mí este ornamentismo que ponen y acomodar y esa venta que hicieron falsa, pues ya lo dije al principio, ¿no? Y además para negocios, ser marketing mucho. Y no es un tema de la revista, pero que el viernes alguien, si piensa venir a Oviedo, que ni se le ocurra, o si piensa salir, porque hay una cantidad, yo me acuerdo del año pasado o el otro, una cantidad de controles y una cantidad de joder, pero bueno, pero que y esto, ¿no? Pero no un control, uno, otro, y dar un rollo. Y yo creo que eso a Oviedo le perjudica. Lo que hay que salir, los que salimos todos los viernes, que como hay que pedir mesa, pero con unas antelaciones tremendas, para poder hacer una comida normal de tal. Puedes salir y puedes entrar a Oviedo seguramente. Pero bueno. Quédate en casa viendo. Bueno, las 3 es bonito, por lo menos. ¿Estaréis de acuerdo que se merece el pueblo ejemplar, no? ¿O qué? El que le va a entregar las 3. Hombre, Lastre, Asturias, la verdad es que Asturias tiene pueblos, afortunadamente no tenemos economía, estamos mal situados, o sea, una situación mala y demás, pero bueno, Asturias lo que nos sobra efectivamente es paisaje, es pueblos guapos, mar, tenemos 1000 cosas para... Y es lo único que yo de momento... no hemos fastidiado el litoral de tal forma como hay en otro sitio, aunque intento subo y está eso y espera un poco todavía, ¿no? Están en ello. Pero bueno. Sí, porque eso de que el litoral todavía permanece... La zona de Bellavista en Gijón, y montaron el hotel de ahí de rato encima de un chalet que había un chalecín ahí pegando, ahora lo que querían hacer en Llanes también, en la Talá y todo sí, por ahí, y ahora de ahí para allá quieren cargárselo todo. También cuando se quería hacer con los japoneses aquello, bueno... Y una torre de 30 metros y... En lo general no tenemos ese desastre del sur o del levante
de este país, ¿no? Destrozos increíbles. Reafirmándome en lo que decía antes de la importancia de salir en los medios y de salir en la tele para que se sepan que existe, os recuerdo que cuando, sobre todo en la primera victoria, el primer título mundial de Fernando Alonso, Asturias recibió muchísimos turistas, y no digamos ya cuando se hizo oficial el noviazgo de Leticia y cuando la boda, parece que había gente que no sabía que existiera Asturias. Eso es cierto, que internamente... Y entonces que tenemos más paro que el resto de España, a lo mejor. Pero sectores que no son significativos para la economía. Pero escucha, o sea, tenemos la mitad que paro el resto de España, o estamos por encima. Lideramos en cantidad de cosas la deseconomía y para mal la cantidad de índices respecto a España, y España respecto a Europa, por supuesto. Es decir, teóricamente teníamos que tener un 10% de paro, porque claro, teniendo príncipes y teniendo aquí a Fernando Alonso y teniendo al Villa y a no sé cuántos más, tendríamos que tener, y para mí que no, que es justamente lo contrario. A las 3 le puede haber influido también, para ser pueblo ejemplar, la serie esta de televisión, lo que os decía antes, ¿no? El que salga en televisión y el que exista esta serie de Antena 3 y demás, seguramente, ¿no? Sí, hombre, sí. Sí, y a las 3 es cierto que va mucha gente, igual que iban a Ribera de Sella con lo de Leticia y todas esas cuestiones que preguntan. Claro. Yo eso no lo niego, eso es cierto. Pero es el interior, es el interior. Que bueno, aprovecho, pues vamos a Asturias, hay que ir a tal sitio y porque es donde es fulano, es mengano. Pero eso ya pasó. Pero ya pasaba, Eso ya pasó, pero eso ya con otras figuras. Página, y ahora ya no se va. ¿Tú vas a Francia y vas a ir a Mónaco? No, pues nada, ya nadie va. Pero ahora, ¿quién no conoce Mónaco? Casino, hay no sé qué, películas, hay una Fórmula 1, hay una cosita, todo el mundo sabe. Y ahora, como tenemos porno bastante por todo el mundo, ni a Perpiñán, que antes tenías que ir con Franco, tenías que marchar a escapar para allá, todo emocionado a ver una película de nada. A ver Emmanuel o el último taco en París. Bueno, señores. Emmanuel, para muchas parejas les valió. Sí, bueno. Por lo menos creó fantasía dentro de tal, que solo era el tabardo hasta abajo y todas esas cuestiones. A partir de creo que hay nacimientos y hay de todo en los análisis de los sociólogos. Y enseñó que hay otras posibilidades y otras posturas y otras posiciones y todo. Kama Sutra en la práctica. Bueno, señores, pues así nos despedimos en este martes, en este debate público de hoy, 19 de octubre, en el que hemos hablado un poquito de todo y hemos terminado hablando, como no podía ser de otra forma, de esos premios Príncipe, porque la actualidad manda. Y les agradezco mucho que hayan estado con nosotros expresando sus opiniones. A Emilio Huerta, a Triqui, gracias por estar aquí, Triqui. A vosotros. Y a Miguel Ángel Llana, articulista, que nos contaba más de una curiosidad de su paso por otras televisiones, digámoslo así, otros medios de comunicación. Aquí ha dicho lo que ha querido, digo yo, ¿o no? Sí, exactamente lo he querido. Alguna vez yo tengo miedo de que por razón de eso nos vaya a llevar a la cárcel, también lo digo. En la primera parte del año ya se encargó de hacerlo políticamente quien lo hizo en esta región, por ser prácticamente una televisión democrática, plural, donde éramos personas de todo signo político, ideológico, etcétera, etcétera, y debates abiertos sin tener dictado ni demás, criticar a quien cada una de las personas que participamos aquí consideramos prudente. Alguien se ponía malo, entre ellos Tiñarez. Cogía unas congestiones que para qué. Bueno, mis compañeros que son muy hábiles y enseguida aparece en algunos momentos ese cartel debajo de Teleasturias, no se responsabiliza de las opiniones vertidas, por si acaso. Yo mido lo que digo. Bueno, es broma. Mido lo que digo y el responsable soy yo. Bueno, es broma, en todo caso. Miguel Ángel Llana, muchísimas gracias también por estar con nosotros. Y a ustedes les citamos de nuevo para otro debate público con nuevos invitados mañana miércoles, como siempre por la noche. Gracias y hasta mañana.